Sí, se escucha y se puede visualizar correctamente. Ya, excelente. Muy bien. Ya, muy bien. Buenas noches con todos. Y bueno, en esta oportunidad vamos a ver este webinar, lo que es manipulación y visualización de datos con R, ¿no? Antes de entrar al webinar en sí, lo que le quisiera comentar es que R es un lenguaje de programación para análisis de datos, ¿no? En general. Se puede hacer estadística, se puede hacer matemática, física, química, eh, crear, no sé, gráficos estadísticos y de cualquier otro índole, ¿no? Es decir, es un lenguaje de programación muy usado y que es adaptable a muchos ámbitos académicos, ¿no? Ya sea a los estudiantes de ingeniería, de las ciencias sociales, en general para todos, ¿no? Actualmente ya su uso es masivo. eh, ¿Por qué? Porque tiene muchas más cosas para hacer, ¿no? Si es que quieren un modelo complejo, lo puede hacer con R. Desde un modelo simple hasta un modelo súper complejo, ¿no? Y si que no tienen el modelo quizás implementado, se podría programar ese modelo, ¿no? Entonces, antes de entrar al webinar, quisiera mostrarles la página. La página se llama POSIT RStudio. Eh, a ver, voy a copiar esto y le voy a compartir por el chat. Ahí está, el de compartir. Entonces, si ustedes quieren instalar el, el R, o sea que si quieren tener el programa R, que por cierto es gratuito, tendrían que entrar a esa página que le compartí por el chat y descargar, ¿no? Muy bien. Eh, Eso es, ¿no? Pero antes de descargar el RStudio, el RStudio en sí es una interfaz del R, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, para que el RStudio funcione, necesitas el R, que es el lenguaje nativo de programación. Entonces, la página oficial podríamos decir que es esta, ¿no? POSIT, da open source, ahí está. Esto sería lo formal, ¿no? Entonces, acá ponemos la opción, por ejemplo, descargar RStudio y nos sale la opción, ¿no? Acá está la versión libre, ¿no? También hay una versión para empresas o profesionales, pero nosotros solo necesitamos la versión libre. Entonces ustedes tendrían que descargar ahí. Si le dan a esa opción de descargar, automáticamente les sale esta opción. También le voy a comparar. Esta es la página oficial. Entonces, primero, paso uno, tendrían que instalar el R. Descargan el R y la instalación es súper sencillo. Todo le van next, next, next y listo, ¿no? En el paso 2 tienen que instalar el RStudio. El RStudio es una interfaz mucho más amigable que el R. Entonces, también pueden trabajar en el R, no hay problema. Solo que su interfaz es un poco triste, ¿no? Ahí te le voy a mostrar. El RStudio es mucho más interactivo, ¿no? Les voy a compartir, miren, el R. Esto es el R, por ejemplo. Esto es el R, ¿no? Entonces, acá se tiene que programar todo lo que ustedes desean, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, 5 por 5, automáticamente les dice 25. Si ustedes quieren, no sé, 10 por 10, entonces el R te lo va a calcular, ¿no? Si quieres la raíz cuadrada, no sé, la función se llama SQRT, ¿no? De, no sé, de 81, por ejemplo. Automáticamente te responde, ¿no? Pero esta interfaz no es nada amigable, ¿no? Entonces, esto es el R nativo, se podría decir, ¿no? Entonces, la gente no está acostumbrada a ello, ¿no? Entonces, quiere una interfaz mucho más amigable, ¿no? Entonces, salió el famoso RStudio, que es esto de acá. Y entonces el RStudio ya es mucho más interactivo, ¿no? Por ejemplo, le voy a mostrar, va a cargar un momento. Esto sería el RStudio, ¿no? Entonces, en el RStudio, ¿qué es lo que necesito? Yo puedo abrir un bloque de código. Acá va a ir mis códigos. Acá va a ir la compilación. Acá va a ir, por ejemplo, la base de datos. Acá va a ir los gráficos, ¿no? Entonces, ya es más organizado. Inclusive, yo le puse fondo negro, ¿no? Cuando en realidad se puede cambiar a un fondo quizás blanco, ¿no? Ya eso va a depender de los gustos, ¿no?
¿Se dan cuenta, no? O quizás podemos cambiarle otro color. A ver, vamos a probar. Quizás a alguno le guste azul, ¿no? A uno le guste blanquito. A mí me gusta este color más oscuro. Uno pueden cambiar a sus gustos, ¿no? Eso, mira, a algunos les puede gustar este color quizás. Pero ya va a depender de los gustos, ¿no? Muy bien. Entonces, igual, ¿no? Acá puedes calcular 5 por 5. Entonces, lo único que tienes que hacer es sombrear y ejecutar, ¿no? Y acá están los resultados. Entonces, la raíz cuadrada de otro número, por ejemplo, 71, sombreamos y ejecutamos, ¿no? Ahí está. Entonces, es mucho más interactivo, ¿no? Se puede hacer de todo, ¿no? Les había comentado que podemos hacer gráficos también, ¿no? A ver qué podemos graficar. Algo sencillo. Eh, a ver, vamos a ver. No viene al caso, pero como una introducción va a estar súper bien. A ver, K de -10 a 10. Le estoy diciendo al R que me genere una secuencia de números de -10 a 10 a razón de 0,05, ¿no? Entonces, si yo ejecuto eso automáticamente, mira todos los valores que me va a generar, ¿no? Entonces, voy a crear otra variable llamado y, que va a ser, por ejemplo, el seno de la función seno, ¿no? Ustedes conocen la función trigonométrica seno. Entonces, la función seno de esa variable. Lo único que va a hacer es aplicar la función seno a cada una de esas variables, ¿no? Ahí está, eso sería la función seno de cada uno de estos x, ¿no? Pero si yo quisiera graficar, entonces la función plot es una función del R que sirve para hacer gráficos, ¿no? Entonces simplemente le, oye, ¿sabes qué? Quiero que me grafiques esa función x, y. ¿No? Entonces, lo único que tendría que hacer es ejecutar y automáticamente ya tendría la función, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo más interesante del RStudio? En general del R, es que yo puedo cambiar muchas cosas. Le puedo dar quizás color. Le puedo decir que, oye, que yo quiero que esa curva sea de color rojo y automáticamente lo va a cambiar. Entonces, como les comento, el R en general se presta para hacer muchos tipos de análisis, Juan. Desde un análisis tan simple hasta un análisis súper complejo. Y muy aparte quizás de los análisis estadísticos, de los modelos estadísticos, también se puede hacer visualización de datos, manipulación de datos. Entonces, justamente el webinar se va a centrar en ello, ¿no? Bueno, entonces esto es un pequeño preámbulo. Voy a cerrar esto, no hay problema. Y ahora vamos a continuar con nuestro webinar como tal. Muy bien. Entonces, este webinar, jóvenes, es manipulación y visualización de datos. Manipulación, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer con una data que tenga, puedo segmentar, puedo filtrar, puedo seleccionar variables, puedo crear variables, puedo renombrar variables, todo lo que implica una manipulación. Y la visualización es la forma de representar gráficamente esos datos. Recuerden que el objetivo de todo analista de datos es eh, presentar tus resúmenes de una manera mucho más comprensible y amigable, ¿no? Es decir, que el usuario final lo puede entender, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos a centrar netamente en ello. Vamos a ver conceptos básicos, veremos lo que es manipulación de datos, visualización de datos y algunas referencias bibliográficas, ¿no? Muy bien, respecto a los conceptos básicos, jóvenes. eh, Tenemos que hablar del concepto de data framing. El data framing hace alusión al procesamiento de datos, ¿no? En inglés, en otras palabras, ¿no? Como les comento, ¿no? En la vida real es difícil tener una data tal como uno lo necesita, ¿no? Generalmente nos va a venir una data así cruda, una data en estado bruto, se podría decir. Y nosotros tenemos que hacerle todo el procesamiento de datos. Entonces, todo ello implica el famoso data framing, ¿no? Dice, habitualmente tendremos que trabajar los datos para arreglarlos. Este proceso en el castellano podría llamarse limpieza o procesado de datos. En inglés se conoce como data mining o data framing. Entonces,
Cuando se habla de data framing, básicamente habla de un proceso de importación, transformación y al final un, va a haber un enfoque quizás de modelamiento, de visualización, para que al final se pueda comunicar los resultados, ¿no? Entonces, a todo ello se le conoce como data framing, ¿no? O procesamiento de datos, en otras palabras, ¿no? Muy bien, entonces para procesar los datos o para manipular los datos necesitamos alguna herramienta. La herramienta va a ser R, obviamente, ¿no? Pero R como tal es es un lenguaje que se presta para muchas cosas, ¿no? R, muy aparte de que es muy interactivo y con el usuario, entonces también tiene algunas librerías ya implementadas para ciertos propósitos. Por ejemplo, hay una librería llamada Tidyverse que incorpora o agrupa ciertas librerías importantes para hacer, obviamente, lo que es manipulación y visualización de datos. Por ejemplo, con la palabra Tidyverse dice, se hace referencia a una nueva forma de afrontar el análisis de datos. Doble oportunidad En de otras crecer. palabras, lo que se va a hacer es, Más sitio va a aprender de cero. lo que se va a hacer básicamente es agrupar un grupo de paquetes para hacer los análisis, ¿no? Bueno, la mayoría de estos paquetes han sido desarrollados por Hadley Wickham, que por cierto tiene un libro relacionado a este tipo de manipulación y visualización de datos, ¿no? Por ejemplo, el paquete Tidyverse jóvenes incluye un paquete de visualización llamado ggplot2, netamente para visualización de datos, el dplayer, que es netamente para manipulación de datos, el readr para leer base de datos de diferente extensión, ya sea TXT, CSV, Excel y otros formatos, ¿no? El table, que básicamente es para darle forma a los frames. El string, básicamente para dar manipulación a las variables string. El forecast, el tidyr, el pur, otros componentes que van a ser necesarios de acuerdo a a la complejidad de los datos, ¿no? Entonces, cuando se habla de tidyverse, se habla de estos 8 paquetes en un solo paquete llamado tidyverse, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, con el lenguaje R se puede hacer de diferentes maneras el procesamiento de datos, Juanes, o la manipulación de datos en este caso. Pero particularmente yo recomiendo que usemos el dplayer, que es parte del tidyverse, que hace data friendly de una manera mucho más sencilla. Se puede hacer de muchas maneras, de manera tradicional quizás, pero el dplayer, jóvenes, es mucho más práctico. Entonces, el dplayer incorpora una un pequeño operador, podríamos decir. Por ejemplo, es el dólar, perdón, el porcentaje, mayor porcentaje. A este operador se le conoce como el pipe, el operador pipe. Muy bien. Este operador básico en el tidyverse, ya que permite encadenar funciones, ¿no? Ese operador, en otras palabras, jóvenes, lo que nos permite es eh, aplicar varios cambios a una base de datos, ¿no? Por ejemplo, filtrar, renombrar, crear variables simultáneamente. Es decir, puedes encadenar funciones, ¿no? Entonces, la manera más fácil de encadenar funciones es con el operador pipe, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer transformaciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, el operador pipe se lo debemos a Stefan Banks, quien lo propuso en la librería Mag Magritte. Esta librería Magritte, que también es parte del Tidyverse, ¿no? Si ustedes se fijan acá está, ¿no? A ver, ¿dónde está por acá? No. Esto no es parte del Tidyverse. Es uno muy parecido, pero no forma parte del Tidyverse, ¿no? Muy bien. En otras palabras, el operador pip es como algo así, ¿no? Imagínense si ustedes tienen una función x, y. ¿Y qué quiere decir el operador pip? Quiere decir que si yo tengo un x y si le aplico el operador a esta función, entonces esta equivalencia sería igual a esta, ¿no? Entonces, este x aplicado al operador a esta función, al final me estaría dando esto, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Ha encadenado
funciona, ¿no? Algo así se entiende ese operador. Me permite encadenar funciones, muchas funciones, joven. Y al final, al ejecutar, me va a generar todas esas funciones simultáneamente, ¿no? Entonces, eso lo hace interesante este operador. Entonces, y por eso el dplyr específicamente es una de las librerías más usadas para lo que es manipulación de datos, ¿no? Quizás en este momento no se entienda este operador, pero cuando veamos el laboratorio va a ser mucho más sencillo, ¿no? Pero al menos que quede la idea de que para qué sirve ese operador. Ya, a ver, hablemos de los principales paquetes o el package del Tidyverse. El readr ya le comenté que era para importar datos, es decir, para leer datos. TidyR para convertir los datos a TidyData, es un nuevo formato de base de datos. Dplyr para manipular datos. Esto es lo que vamos a usar más nosotros. Es lo que más vamos a usar. Manipulación de datos. Y lo otro que vamos a usar más es el ggplot para hacer gráficos, es decir, visualización de datos. Lo demás, ya en el curso que se va a aperturar, vamos a ver con más profundidad, ¿no? Ahora el webinar netamente nos vamos a enfocar en ellos dos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Entonces, hablemos del paquete dplyr, la que vamos a usar para lo que es manipulación de datos. Entonces, dplyr es un paquete que permite manipular datos de forma intuitiva. Totalmente cierto, Juan. Entonces, por eso es mucho más sencillo usarlo. ¿Qué más? Dice que tiene 5 funciones o verbos principales. Eso lo vamos a ver a continuación. Cada uno de ellos hace una sola cosa. Por ejemplo, uno de ellos filtra, otro de ellos selecciona, otro de ellos renombra, otra función crea variables y así sucesivamente, ¿no? Pero esa concatenación de funciones o verbos principales jóvenes solo va a ser posible usando el operador pipe, ¿no? Este operador me permite concatenar esas funciones. Muy bien, eso es el famoso dplyr, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son esas principales verbos o principales funciones? Del dplyr, por ejemplo, es esta, ¿no? Filter, la función filter, ustedes entenderán que filter obviamente va a servir para filtrar o seleccionar filas que cumplen condiciones, ¿no? Por ejemplo, tienes una base de datos de una empresa, por ejemplo, y solo quieres filtrar a las mujeres. Entonces aplica la función filter, ¿no? La función arrange me va a permitir reordenar las filas, ya sea ascendente o descendentemente, ¿no? Es decir, es para ordenar. La función rename lo que me va a permitir es renombrar o cambiar el nombre de las columnas, ¿no? La función select me permitirá obviamente seleccionar columnas o variables. Recuerden que cuando estemos usando una base de datos, no vamos a usar todas las variables, ¿no? Quizás solamente es importante un par de ellas y solamente seleccionaríamos esas, ¿no? Entonces, esos son los famosos verbos. ¿Qué más tenemos? El mutate sirve para crear nuevas variables. Sumariz. El sumariz es para crear resúmenes. Por ejemplo, calcular la media y la moda, la mediana u otro tipo de descriptivo en, por sexo quizás, por estado civil quizás, ¿no? Es decir, resúmenes ya colapsados o agregados, ¿no? Para eso sirve el famoso sumariz, ¿no? El otro verbo función es el group by, que permite agrupar filas en función de una o varias condiciones, ¿no? Entonces eso lo hace interesante. Si el sumariz resume o colapsa valores, entonces el sumariz y el group by se necesitan mutuamente, ¿no? Claro, primero tendrías que aplicar un group by y luego un sumariz para que agrupe o para que colapse esos estadísticos directivos por grupo, ¿no? Entonces, estas dos se necesitan mutuamente, Juan. Las demás sí son independientes.
¿Cuál es la idea de ver estas funciones de dplayer jóvenes? Que con estas funciones se puede hacer casi todas las manipulaciones que existen, ¿no? Entonces, y es súper práctico, súper sencillo. Ustedes van a ver la aplicación y van a entender todo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ya, hasta ahí hemos hablado de lo que es dplayer y el Tigebros, ¿no? Y qué significa data friendly, ¿no? Pues ahora hablemos específicamente de la manipulación de datos, pero desde un punto de vista de aplicación. Hemos visto cuáles son las funciones más importantes. Ahora vamos a ver esas funciones aplicadas, pero con el R, ¿no? Filter. ¿Para qué servía el filter, jóvenes? Para filtrar, obviamente, una data, ¿no? Imagínense esta base de datos que está acá. Esta base de datos Iris, a ver, voy a abrir esto. Voy a abrir mi RStudio, un momento. El R ya tiene muchas bases de datos, jóvenes. Eso es lo bueno, ¿no? O también ustedes pueden importar su propia base de datos. Eso no hay problema. Por ejemplo, acá. Yo le voy a decir, oye, a la base de datos lo voy a llamar Iris y esa base de datos ya existe en el R. Ahí está, lo reconoce automáticamente. Acá está, mira, automáticamente ya está la data Iris, ¿no? Si se dan cuenta, la base de datos Iris ya está. Acá me dice, ¿qué me dice acá? Es una base de datos con 150 observaciones y 5 variables. Y acá está la sépalo length, longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo. Y especies, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un cuántos casos de especies hay, entonces generalmente la función se llama table, le das la base de datos y especificas el nombre de la variable, ¿no? Especies. O sea, hazme una tabla de la variable especies que le corresponde obviamente al objeto BD. Entonces, si yo ejecuto eso automáticamente me puede decir, oye, evidentemente tiene 150 observaciones de tu base de datos, pero 50 son setosas, 50 son de tipo versicolor y 50 son de tipo virgínica. Entonces, eso es la data iris, ¿no? Retomando nuestra aplicación, en este caso nuestra teoría. Entonces ya cargué la base de datos iris. Obviamente tengo que llamar al tidyverse. ¿Por qué? Porque la librería tidyverse incluye a dplyr, ¿no? Entonces mejor llamo al tidyverse para que ya tenga todo cargado, ¿no? Muy bien, la base de datos se llama iris. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Voy a crear una nueva base de datos llamado bdfill y va a ser igual a bd, pero voy a filtrar lo siguiente. Solamente quiero los especies que diga setos. Entonces, si aplico un table a esta nueva data de especies, automáticamente ¿qué me sale? Solamente tengo cetosa. ¿Por qué? Porque específicamente yo le dije que solo sea cetosa. Por eso ya no tengo ningún caso acá, ¿no? Entonces, si yo copio esto y lo pego en el R, ¿funcionará, profesor? Tiene que funcionar, ¿no? Miren, acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, cargar el talle, ¿verdad? No hemos cargado acá. Tidy. Listo. Entonces, tendríamos que correr todo, ¿no? A ver, vamos a ver. Miren, acá está toda la data y acá debe ser solo filtrado, ¿no? Ya está. Acá está, mira, el data original. Acá está la data original y acá está la data filtrada, ¿no? Ya está. Así funciona el filtro, ¿no? Y acá este código también lo puedes guardar si deseas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Eso es la función filter, jóvenes. Así es como funciona, ¿no? En la función arrange lo que permite es ordenar ascendente o descendentemente una variable. Entonces, lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Usar a la base de datos original, aplicar el operador pipe, que dice, oye, mi base de datos original, aplícamele un arrange.
pero usando esta variable. Longitud del sépalo, ¿no? Y lo va a ordenar de menor a mayor, ¿no? Eso es por default. Por default, la función arrange ordena de menor a mayor. Si ustedes copian esto, a ver, vamos a ver. Bueno, si ustedes copian esto, el R va a funcionar. Al final voy a mostrarles en el laboratorio, no se preocupen. Entonces, la función arrange, aplicada a la variable que voy a usar como ordenamiento, lo único que va a hacer es ordenar, ¿no? Esta función get sirve para mostrar de la base de datos solamente 4 observaciones. 1, 2, 3 y 4. Si quieres más, puedes poner 10, 20, ¿no? No hay problema. Solo que si le pongo más, no va a entrar en la hojita que tengo en el slide, ¿no? Muy bien, eso sería el arrange, ¿no? El rename. A ver, ¿cómo funciona el rename? El rename, ¿qué me permite hacer? Cambiar nombre de las columnas o las variables, ¿no? Entonces, igualito, voy a crear un nuevo objeto llamado bdRename. Va a ser igual a la base de datos original, pero a esa data original le voy a aplicar la función rename y voy a decir lo siguiente. Primero se pone el nombre nuevo y el nombre antiguo. Nombre nuevo, nombre antiguo. Sepalen significa longitud del sépalo. Yo lo voy a poner longitud del sépalo, lo voy a cambiar por, mejor dicho, sepalen, voy a cambiar por longitud del sépalo. Sepal white, le voy a cambiar por ancho del sépalo. Y luego le voy a pedir que me muestre las 4 observaciones. Miren, jóvenes, anteriormente estaba como sepalen. Después de aplicar el rename, miren, long sépalo y ancho sépalo. ¿Se hizo el cambio? Claro que sí. ¿Pero por qué se hizo el cambio? Porque efectivamente yo le dije que lo cambie. Y para ello usé la función rename, ¿no? Así de simple, Juan. Súper práctico, ¿no? ¿Qué más tengo? Claro, también puedo pasar a mayúsculas y minúsculas. Eso también es lo interesante de dplyr, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A los nombres de la base de datos rename, sea igual a los nombres de la base de datos original y al final aplícame la función tuple. ¿Qué es lo que va a hacer esta función tuple? Simplemente pasar a mayúscula todas las variables de mi base de datos. Así de simple, Juan. Pero profesor, ¿y si yo tengo todas las mayúsculas, todos en mayúsculas, puedo pasarlo todas a minúsculas? Sí, la función se llama toLower, ¿no? Y automáticamente se convierte todas en minúsculas. Entonces, esa es la manera más práctica de cómo manipular, jóvenes, nuestra data, ¿no? Entonces, ya saben cómo hacerlo. Muy bien, la función select, ¿para qué sirve? Para seleccionar solo las columnas, mejor dicho, solo las variables que yo voy a usar, ¿no? La base de datos Iris, ¿cuántos tenías? 4 variables, ¿no? Yo solamente voy a filtrar, o voy a seleccionar, perdón, 2 variables. Longitud del sépalo y el ancho del sépalo. Para ello, ¿qué función voy a aplicar? La función select, jóvenes. A la base de datos original, aplícame la función select. Es decir, solo me va a seleccionar 2 variables. Estas 2 que yo le voy a dar. ¿Y cómo verifico? Pues este objeto que yo he creado, le aplico names. La función names me permite saber qué variables tiene esta base de datos. Y automáticamente me dice, oye, solamente tiene 2 variables. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo solo le pedí 2 variables. Ahí está. Eso sería la función select. Súper útil, ¿no? La función mutate, ¿para qué servía, jóvenes? Para crear nuevas variables o calcular nuevas variables a partir de las que ya existen, ¿no? Así de simple, joven. Muy bien. Imagínate, voy a crear una variable llamada bdmutate, un objeto en este caso, que va a ser igual a la base de datos. A esta base de datos le voy a aplicar la función mutate. Voy a crear la variable var1. Así se va a llamar mi variable que voy a crear.
Ese var1 va a ser igual a plantas. ¿Qué es lo que he hecho? He creado una nueva variable llamado var1 y todo con valor plantas, es decir, un valor fijo. Si visualizo, mejor dicho, si le pido los nombres de la base de datos nueva, voy a tener todas y también var1, ¿no? ¿Por qué var1? Porque efectivamente yo creé con la función mutate. Acá está, ¿no? Var1. Si fuera var2, tendrías que poner otro pip y otro mutate. Otro pip y otro mutate, ¿no? Y así tendrías var1, var2 y var3. Pero la idea es esa, jóvenes. Súper práctico para crear variables. Eso es la función mutate, ¿no? Muy bien, Melvin. La base de datos puede estar en cualquier extensión, no se preocupen. TXT, CSV, Stata, SPC, SQL, wow, DBF, un montón, cualquiera, no hay problema. No se hagan problema por el formato, jóvenes. Es más, para el ejemplo, vamos a usar un TXT. Pero puede ser en cualquier extensión. Puede estar en Excel, CSV, no hay problema, joven. El R no se hace problema por la extensión, ¿no? Muy bien. Sumariz. Sumariz, ¿qué permite? Hacer resúmenes, colapsar y hacer resúmenes, ¿no? Muy bien. Entonces acá le voy a pedir lo siguiente. Voy a crear un objeto llamado BD Summary, que va a ser igual a la base de datos original, con la única diferencia es que le voy a aplicar la función sumariz. Entonces la función sumariz me permite calcular, mejor dicho, me permite hacer resúmenes agregadas por fila. Por ejemplo, voy a calcular la media, voy a calcular la varianza, voy a calcular el valor máximo, voy a calcular el valor mínimo de la base de datos. Entonces, ¿cómo se calcula la media en el R? La función se llama min. Min de longitud del cepa. ¿Cómo que se calcula la varianza en R? La función se llama var. Var de la variable objetivo. ¿Cómo se calcula el máximo en R? La función se llama max de la variable objetivo. El mínimo, la función se llama min de la variable objetivo. Entonces, hasta este punto se crea el objeto BD y al final pongo print. Se puede poner también BD no hay problema. Solo que si queremos ser formales, tendría que ser un print BD ¿no? Pero si ponen BD también sale igual. Un poco simplemente es un poco de formalidad, ¿no? Miren, si aplicamos el print BD ¿qué tenemos? Tenemos la media, la varianza, el máximo, el mínimo, pero solo de la longitud del sépalo, ¿no? No de todo. Si queremos de todo, tendríamos que agregar estas mismas para las variables necesarias, ¿no? Entonces me permite hacer un resumen de manera simultánea, Juan. ¿Se dan cuenta? Es súper práctico, ¿no? Sí, ya me supongo que Miguel les va a compartir el material de esta sesión, no se preocupen. Les va a compartir este PPT, el archivo de laboratorio y la base de datos. No se preocupen. Muy bien, entonces eso es el famoso Sumaris, ¿no? Luego está el Group By, jóvenes. El Group By, ¿qué me permite hacer? Eh, Básicamente, si voy a yo calcular un Sumaris, por ejemplo, unos descriptivos, y los quiero diferenciar por grupo, pues tendría que usar Group By, ¿no? Estos cálculos diferenciados por tipo de planta sería interesante, ¿no? Acá el cálculo es a nivel total, pero imagínense este cálculo diferenciado por tipo de especie de plantas. Sería mucho más informativo aún, ¿no? Muy bien, para eso existe el Sumariz más el group by, ¿no? Dice acá, al ser utilizado con Sumariz, permite resumir una variable agrupada. Es decir, Sumariz más group by es la mejor combinación, ¿no? Muy bien, ya Miguel está compartiendo los materiales por el chat del Zoom, así que vamos muy bien, ¿no? Muy bien, Juanes.
Entonces acá voy a crear la variable bdgroup igual a la base de datos y automáticamente le voy a decir, oye, aplícame la función group by, pero la agrupación que sea por especies. Casi siempre la agrupación es una variable categórica. Es una variable que te permita hacer un análisis un poco más diferenciado, ¿no? Entonces, ya una vez que ya aplicaste la función group by, lo que tienes que hacer es aplicar la función summaries. Entonces, la función summaries, yo voy a crear una variable m1 que va a ser la media y m2 que va a ser la media, pero de diferentes variables. Longitud del sépalo y el ancho del sépalo. Y al final lo imprimo, ¿no? Si se fijan ustedes, acá me arroja la media para setosa, versicolor virgínica, y también lo que es para longitud y para el ancho del sépalo, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Hacer un análisis mucho más interesante, ¿no? Jorge Martínez, si no sabes nada de R, claro que sí, porque el R que se va a aperturar es desde básico hasta del intermedio hasta un intermedio avanzado, ¿no? Vamos a ir desde R, desde desde instalar el programa hasta lo más complejo, ¿no? Sí, este lenguaje yo les recomiendo que aprendan porque si van a hacer investigación a un nivel poco más avanzado, necesitan saber R. Muy bien, creo que el link ya les compartí para instalar. Ahora lo voy a buscar por acá si no me equivoco. A ver, acá nuevamente el link, por favor. Anótenlo por ahí. Es gratis, así que... Ah, claro, ¿cómo saber qué signo utilizar? Bueno, eso ya es práctica, ¿no? Ya el R tiene ciertas nomenclaturas para hacer las agrupaciones, los símbolos y todo ello, ¿no? Con la práctica creo que se va a aprender ello, ¿no? Muy bien, joven, ese sería el grupo ahí, joven. El sumarif if es un caso particular del sumarif. La única diferencia es que agrega una pequeña condicional, ¿no? Esa es la única diferencia. También puedes usarlo en el anterior caso, solo que acá ya es un poco más concreto. Por ejemplo, hago un group by y le aplico un sumarif if. Y le voy a decir, oye, calcúlame la media, solo obviamente para las variables numéricas, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que te hace? Calcula las medias para todas las variables numéricas, ¿no? Es decir, para él ya no estar creando funciones como esto, min, de frente, ¿no? El summary if te permite calcular la media de todas las variables numéricas, ¿no? Función, condición. Y listo. Entonces es mucho más práctico aún, ¿no? Muy bien. Sí, todos los interesados, el curso R, jóvenes, va a ser desde lo más básico, hasta lo más complejo, ¿no? Es decir, hasta ver modelos estadísticos ya como, no sé, una regresión, unas técnicas multivariadas y todo ello, ¿no? Muy bien. Ya, eso sería el famoso summary if, ¿no? Otro punto importante son los famosos joins. ¿Qué son los joins? Los joins son cruces de tablas, ¿no? Imagínense que te dan dos bases de datos y quieres tener una sola base de datos retroalimentada con la información de otra data, o quizás varias datas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, obviamente, cruzar la información, unir tablas. Tenemos un left join. Si tengo X y Y, quiero pasar de Y, información de Y a X o viceversa. Si es de X a Y, es decir, si es a la izquierda, es un left join. Si no, sería un right join. Si solamente quiero casos comunes, ambas bases de datos, si quiero casos comunes, una intersección, ¿no? A eso se le conoce como inner join, jóvenes. Semi join, full join y anti join. ¿Cuál es el más usado? Particularmente lo que más se usa es estos dos de acá. El left join y inner join. Pero tener en cuenta que para hacer los cruces necesitamos una llave.
es decir, un identificador único que esté en ambas bases de datos que me permita hacer el famoso match o el famoso merge, como se le dice, ¿no? Sin una llave o sin un identificador único, jóvenes, no se puede hacer el famoso join, ¿no? No se puede el cruce. Entonces, es muy importante tener un identificador o una llave primaria, como dicen los informáticos, ¿no? Entonces, también tenemos el left join, inner join, right join, full join. Ustedes ya saben qué es lo que significa, ¿no? Lo que significa es cómo voy a yo unir las tablas en otras palabras, ¿no? En left join básicamente retorna todas las columnas de la base de datos 1 y solamente le agrega las columnas de la base de datos 2. El inner join lo que retorna son casos comunes de fila de data frame 1 y data frame 2, ¿no? Es decir, casos comunes. Muy bien. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y el join son muy importantes, ¿no? Porque casi siempre vas a tener diferentes datas y lo que tienes que hacer obviamente es cruzarlos, ¿no? Retroalimentar tu data. Muy bien, otro punto interesante es el famoso, a ver, nuestra compañera Patricia Guillén pregunta, ¿cuál es la diferencia entre inner y semi? Bueno, bueno, en sí, geográficamente es la misma, ¿no? La única observación es que no debe haber duplicados por fila de X, ¿no? Es la única observación. Esa es la única observación. Por eso se dice un semi-join. Técnicamente es la misma, ¿no? Pero esa es la pequeña salvedad que hay que tener en cuenta, ¿no? Muy bien, Patricia, gracias. A ver, hablemos del tidyr. El tidyr, joven, es un paquete también del tidyverse que sirve para esto, para el famoso pivoteo. Muchas veces vas a tener una data en formato horizontal o en formato vertical. Entonces, el R necesita la data en formato vertical, joven. Casi todos los programas estadísticos necesitan la data en formato vertical, joven. Pero ¿qué pasaría si te tienes en formato horizontal? Tendrías que hacer el famoso pivoteo, ¿no? Entonces, el tidyr sirve para ello, jóvenes. Tiene dos funciones muy interesantes, el getter y el split, ¿no? El getter, ¿qué es lo que permite hacer? Nos permite pasar los datos de forma horizontal a forma vertical. Ojo, de horizontal a vertical. Mientras que el split es una función que nos permite pasar los datos de forma vertical a una forma horizontal. A eso se le conoce como formato long o formato wide, como deseen ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Este formato, jóvenes. Formato wide, el formato vertical es lo que nosotros conocemos. Tenemos la variable y sus valores. Pero esta misma tabla, jóvenes, miren, voy a borrar esto. Esta misma tabla, su equivalente en horizontal es esta. ¿Pueden creerlo? Son la misma información, solamente con diferente presentación, ¿no? Pregunta del millón. ¿A ustedes cuál les interesa? ¿El formato no? Nada que ver, ¿no? A mí lo que me interesa es el formato wide. ¿Por qué? Porque este formato es el formato estándar, joven. Es el formato que entienden la mayoría de los programas estadísticos. Por ejemplo, el SPC, Stata, trabajan con ese formato, ¿no? Muy bien, entonces, este paquete nos va a servir para hacer el famoso pivoteo. Entonces, de eso hay que tener en cuenta siempre. Claro, esto siempre y cuando tu data esté en un formato horizontal, ¿no? Y quieres pasar a un formato vertical o un formato wide, ¿no? Si tienes una data en formato vertical, no hay problema, ¿no? Está todo ok en este caso. Muy bien. El Ubriday también es otro paquete, jóvenes, del Tidyverse también. La única utilidad, o podríamos decir su utilidad más importante, es obviamente trabaja con datos de tipo fecha, date, o fecha hora, data time, ¿no? En muchas bases de datos vas a tener variables de fecha, jóvenes. Entonces,
va a ser útil, ¿no? Usar eso. La función más usada es el famoso DMY-HMC, así se llama. Podemos convertir este string a una fecha, ¿no? Que esté en formato día, mes, año, hora, minuto y segundo. Entonces, eso lo hace interesante, ¿no? Entonces, eso es su utilidad, ¿no? Eh, por ejemplo, si tengo esta variable fecha y le aplico string fecha, es esta, ¿no? Esta es la fecha que está en mi base de datos, por ejemplo. A ver, sí, van a compartir el brochure al grupo, no se preocupen, del curso de R. Ya, imagínense que esta es la variable que se ha declarado y esta es a la hora de imprimir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tiene un formato distinto de presentación, ¿no? Quizás no es muy útil de esta manera, ¿no? Entonces, ustedes pueden cambiar de presentación usando LubriDate y la función DMG. Le aplica simplemente al objeto fecha, acá está. Y al final, miren en qué se traduce, joven. Se traduce en esto, ¿no? Miren, de esto pasamos a esto. Otra forma de presentar las variables de fecha, ¿no? Entonces, para eso sirve el LubriDate y para muchas cosas más, ¿no? Pero netamente para fechas, ¿no? Muy bien, muy bien, Juan. Otra función es parse data time, otra función de LubriDate. Entonces, si yo le doy una fecha de esta manera, por ejemplo, date 92, diciembre del 92, claro, muchas bases de datos van a tener esta forma de presentación, ¿no? Pues si tú le aplicas la función parse DataTime a la variable fecha 2 y tú le das una especificación que sea month year, ¿no? Entonces, este DEC92 al final te lo traduce en esto, ¿no? Gracias a la función parse DataTime, ¿no? Esto se transforma en esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya es un poco más interesante, ¿no? Y mucho más útil si es que quisiera separar en variables año, mes y día, ¿no? Entonces, el LubriDate sí también tiene su utilidad, joder. Solo si es que tenemos variables fecha, ¿no? Entonces, siempre hay que tener muchas herramientas para afrontar ese tipo de casos, ¿no? Muy bien, ahora hablemos de la visualización de datos, joder. La visualización de datos es el proceso que sigue después de, obviamente, hacer toda la manipulación de datos. Porque uno manipula todos los datos con la intención de que pueda al final mostrarlos, ¿no? Sus hallazgos, los principales, no sé, los principales insights y todo ello, ¿no? Por ejemplo, para visualización de datos, nosotros vamos a usar ggplot, jóvenes. R tiene muchos paquetes para hacer visualización, jóvenes. Pero uno de los mejores es el famoso ggplot2, que es parte del Tidyverse también, ¿no? Por sí solo también existen, no hay problema, pero es súper potente estas herramientas. Ahí está el brochure del curso, jóvenes, en el curso de RStudio en el chat del Zoom, así que pueden descargarlo. Muy bien, ggplot dice, tiene su propia sintaxis, ¿no? La idea o la lógica del ggplot, jóvenes, es pensar los gráficos como una sucesión de capas que se construyen uno a la vez, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? ggplot es así. Primero, separas tu eje. Correcto. Luego de separar tu eje, vas a tener que agregar tus puntos, ¿no? Luego vas a tener que agregar qué cosa. No sé, tu leyenda, tu título y así, ¿no? Pero cada uno de esas etapas es una suma de capas. Hasta el final vas a tener tu gráfico final, ¿no? Eso es su lógica del ggplot, ¿no? Dice, la idea central es pensar los gráficos como una sucesión de capas que se construyen una a la vez, ¿no?
El operador que se va a usar para adicionar más capas es fácil, es el operador suma. Este operador nos va a permitir incorporar nuevas capas al gráfico. La función o el comando ggplot nos permite definir los datos y las variables como color y forma y etcétera, ¿no? Entonces, ggplot su lógica es muy intuitiva, Juan. Si me falta un título, le sumo título. Si me falta color, lo sumo color. Si me falta una leyenda, le sumo leyenda. Y así sucesivamente, adiciono capas y capas y capas hasta completar el gráfico que yo deseo, ¿no? Eso es el famoso ggplot, jóvenes. Ya, las capas más importantes, claro, hay varias capas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el GeoPoint para gráficos de puntos, el GeoBoxPlot para gráfico de cajas, Labs para títulos, Tem para calcular el estilo de los gráficos, Scale Continuous para variables o para cambiar las escalas, Scale Discrete para variables discretas. Si quiero dividir en subconjuntos como un group by, pero gráficamente, es un face wrap y un face grid, ¿no? Hay una infinidad de funciones, jóvenes, o de capas en este caso, ¿no? Creo que estas son las más importantes, pero hay una infinidad. Hay un libro netamente de ggplot, jóvenes. Hay un autor eh, que se ha dedicado a estudiar ggplot así a profundidad, ¿no? Y ha sacado su libro, por cierto. Entonces, pero esas son, ¿no? Capas. Voy a sumar capas a medida que los necesite, jóvenes. No siempre voy a necesitar todo, quizás solamente un par y ya está, ¿no? Pero esa es la idea intuitiva, ¿no? Sucesivamente se va a adicionar capas, capas y capas según nuestra necesidad, ¿no? Algo así. Sigamos con la base de datos Iris, joven. Entonces, la función, tú puedes crear un objeto G, un objeto cualquiera que me va a representar en mi gráfico. Yo le voy a llamar G. Puedes poner el símbolo de igual o el símbolo de menor o un guión. Cualquiera de los dos es válido. El R trabaja con los dos. Entonces, la función ggplot, para ello, obviamente, has tenido que instalar el Tidyverse o la librería ggplot2, ¿no? Si no, no va a funcionar. Entonces me voy a la función ggplot y dentro de la función va a ir lo siguiente. La data es iris. La función que dice AES va a estar las variables, tanto X y tanto Y. Y lo único que yo le voy a agregar, jóvenes, es que los puntitos se diferencien por especies. Eso es lo único. Pero hasta acá no le he ordenado ni puntos, ni títulos, ni leyenda, ni nada. Simplemente le doy la data y le he dado que X y Y sean estas dos variables, ¿no? Es decir, le da solamente los insumos, nada más. Y si se fijan, al imprimir G, solamente hay los ejes separados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Solamente están los ejes separados. O sea, es decir, está vacío, no hay nada acá. Simplemente separé los ejes. Ese sería el paso 1, ¿no? Si voy al paso 2, a este G que he creado anteriormente, le voy a sumar los puntos. ¿Cómo se agrega puntos en ggplot? GOnPoint. Nada más, agrego esa función y el tamaño de los puntos lo define este parámetro alfa. Ahí está, mira. Puntos rojos, puntos verdes y puntos azules. ¿Por qué aparece acá especies? Porque yo le he dicho que me diferencie por color de especies. Por eso cada uno de esos puntitos tiene diferentes colores porque corresponden a diferentes especies, ¿no? Muy bien. Entonces ya le agregué a mi capa inicial los puntos y ya está. Ya está más completo, ¿no? ¿Qué más se puede agregar? Le voy a agregar título. ¿Cómo solamente sumo lo que es la función labs, mejor dicho, la capa labs, que es el título del gráfico? Medidas de los pétalos por especie. Luego le voy a agregar una capa llamada position
legend position, que mejor dicho, que no es más que la posición de la leyenda, ¿no? El face frap lo que me permite es analizar los puntos, pero diferenciado por especie. Miren este gráfico acá. En un solo gráfico están los 3 puntos. Si yo agrego esta capa face frap, lo que me va a hacer es un solo gráfico, pero diferenciado por especie. ¿Se dan cuenta? Es el culpable, mejor dicho, de que se separen de esa manera es esta capa, ¿no? Acá está el título. Interesante, ¿no? Muy bien. Y adicionalmente ya le puedo agregar más capas, ¿no? Acá está todo de golpe, jóvenes. Todo de golpe. Todo lo que hemos hecho paso a paso. Acá está todo de golpe. Acá está la data, acá está los puntos, acá está el título y acá está que se, mejor dicho, que se separen por especies, ¿no? Y al final, el cuadro final es esto, ¿no? Así es como funciona ggplot, jóvenes. De una manera súper interesante, ¿no? Si funciona para un gráfico de puntos, funciona para un gráfico de cajas, un histograma, para todo, jóvenes. Para todo. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre, por favor. ggplot también tiene otras extensiones que hacen las vidas mucho más fáciles, jóvenes. Por ejemplo, ggAnimate me permite hacer gráficos animados, es decir, gráficos en movimiento. ggRich, por ejemplo, para hacer gráficos de densidad faceteados, ¿no? Es decir, eh, superpuestos puede ser, para ver alguna superposición si existe, por ejemplo. ggali lo que permite también hacer gráficos simultáneamente. Para no estar haciendo uno por uno, el ggali te hace el gráfico de golpe, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros cargamos la librería ggali y le decimos la función es ggpairs, por ejemplo, le doy el nombre de la base de datos y le digo, oye, simplemente grafícame todo lo que se puede hacer con esa base de datos, pero el análisis me lo diferencias por tipo de especie, ¿no? De golpe, mira lo que me sale. Me sale su gráfico de barras, sus gráficos de densidad, sus gráficos de caja y todo ello diferenciado por especie de cada una de las variables numéricas, ¿no? Entonces, gggali permite hacer ello, ¿no? Un análisis así simultáneo para no estar haciendo uno por uno, ¿no? Entonces, también estas extensiones son muy útiles. Bueno, eso sería todo sobre ggplot. Ahorita vamos a ver el laboratorio para que quede más claro algunos puntos. Estas son algunas referencias bibliográficas. Y bueno, ahora veremos el laboratorio, jóvenes. Para ello me voy a abrir Voy a cerrar esto porque no viene al caso. Ya por el chat del Zoom les han compartido el que dice manipulación y visualización de datos, ¿no? El archivo. .r, esa es la extensión. Muy bien, ya está. Estos códigos son los que yo escribí y ya los guardé, jóvenes. Ustedes también lo pueden usar y correr. No hay problema, ¿no? Lo bueno del R es que todos tus códigos los puedes guardar y los puedes usar cuando quieras, ¿no? Eso lo hace súper interesante, ¿no? Muy bien. Cargamos la librería Tidyverse. Sombreamos y ejecutamos. Y acá voy a crear una pequeña base de datos, jóvenes. Una base de datos ficticia, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a crear una variable llamado índice. Voy a crear una variable llamado fecha y una variable llamado grupo. Y al final lo voy a unir en una sola base de datos usando la función DataFrame. DataFrame me permite crear datas en un formato estándar, ¿no? Sombreo todo ello
y ejecuto. Me voy acá, miren, ya se creó datos. Y ahí están mis datos, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Índice, fecha y grupo. Ya se creó la base de datos. Muy bien, voy a trabajar con esta pequeña base de datos. ¿Qué voy a usar a esa pequeña base de datos? Voy a filtrar, miren, datos tiene de 100 hasta 103, ¿no? El índice, ¿no? Voy a filtrar solo aquellos que tienen un índice mayor a 101 y que me muestre los 6 primeros registros. Ah, entonces le digo datos, aplícame para la función filter, pero filtrame solo aquellos que tienen un índice mayor a 101, ¿no? Y ejecuto, miren. Acá está. Solo mayor a 101, ¿no? Miren. Los que no cumplen esa condición no aparecen, ¿no? Ya, pero también se puede agregar más condiciones, claro que sí. Por ejemplo, solo filtrame aquellos que tengan un índice mayor a 101 o la variable o no está diciendo IA. Si fuera I, sería esto. Si dice I, tiene que cumplir ambas condiciones. Si dice o puede cumplir no, o puede cumplir lo otro, ¿no? Esto es una conjunción, la otra sería una disyunción, ¿no? Entonces le digo que sea mayor a uno o que sea privado registrado. Privado registrado viene de grupo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está. Mayor a 100, ¿es su privado registrado? Sí. ¿Por qué está acá si no cumple la condición? Pero cumple la segunda condición, ¿no? Cumple uno o los dos o viceversa, ¿no? Entonces, de esa manera se hacen los famosos filtros, ¿no? Rename. Muy bien. Miren, la base de datos que tiene fecha, ¿no? Yo le voy a cambiar el nombre a fecha. Yo le voy a poner que se llame periodo y no fecha. Siempre se usa la función rename, se pone la variable nueva y la variable antigua. Ejecuto y automáticamente ya no dice fecha, sino dice periodo, ¿no? Mira, acá decía fecha, pero después del rename ya dice periodo, ¿no? Así de simple, jóvenes. Muy bien, la función mutate. La función mutate me permite calcular variables. Entonces, datos igual pipe, la función pipe, y aplícame mutate. Es decir, voy a crear una variable llamado doble y una variable llamado triple. La variable doble va a ser 2 veces el índice y la variable triple va a ser 3 veces el índice. Y muéstrame los 5 primeros registros, ¿no? Miren, jóvenes, datos no tiene nada, ninguna variable, ¿eh? Pero mutate crea variables. Ejecuto yo, me voy acá. Claro, acá no está, acá está, miren. Doble y triple, ¿no? Lo que he creado son 2 nuevas variables. Pero ¿cómo he creado? Usando la función mutate, jóvenes. Entonces, para que vean lo práctico que es las funciones del dplyr, jóvenes. Súper, súper intuitivo. Muy bien, acá no les enseñé la función casewhen. Casewhen es crear variables usando condiciones, jóvenes. No les expliqué eso, ¿no? Pero es un, es un mutate, pero con condiciones, en otras palabras. Entonces voy a crear un famoso caso cuando, dice, ¿no? Voy a crear una nueva variable llamado caso cuando, así lo voy a llamar. Entonces voy a crear una variable con condiciones. Digo, crear una variable llamado caso cuando igual a casewhen cuando, dice, el grupo sea privado registrado. Le voy a poner índice 2. Si el grupo es público, se va a crear la variable case cuando como un índice por 3. Mejor dicho, va a crear estas nuevas variables y los va a ponderar en función al grupo que pertenece, ¿no? Algo así. Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué no pondera estos valores? Porque
es un grupo privado no registrado y yo a ellos no lo estoy tomando en cuenta. Por eso automáticamente le agrego un valor perdido o un missing, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me aparece un missing acá? Porque no le di un tratamiento respectivo. Yo le puedo decir, oye, créame esta variable y reemplázalo con esto, pero a los valores perdidos ponle cero. Ah, muy bien, ahí cambian las cosas, ¿no? Ahí estamos. Es lo mismo, jóvenes. La única diferencia es que acá le pone cero. ¿Pero por qué lo pone cero? Porque yo le estoy diciendo que sea cero. ¿Puede poner otro valor? Sí, claro que sí, no hay problema. Para eso significa case when, ¿no? Crear variables pero con condiciones, ¿no? Select. Select me permite hacer, mire, la variable de datos tiene índice, fecha y grupo, ¿no? Select lo que me permite es seleccionar solamente las variables que yo quiero. Voy a seleccionar fecha y grupo. Nada más, miren. Ahí está, ¿no? Fecha y grupo. Se acabó. Si solamente quiero uno, profe, borras, ¿no? Borras uno y simplemente corres y automáticamente quedas con grupo, ¿no? Así de simple, Juan. Así de simple. Arrange. Arrange sirve para ordenar. Ascendentemente, por ejemplo, a la variable de datos le aplico la función arrange a la variable índice. Si aplico así de golpe arrange, es ascendentemente. El ordenamiento es ascendentemente. Miren, de menor a mayor. Pero si yo le digo menos índice, es decir, menos la variable, es descendentemente. Ese es el único cambio que sigue, jóvenes. Miren, de mayor a menor. ¿Se dan cuenta? Este signo acá implica que se va a ser descendente, jóvenes. Entonces, súper, súper práctico, jóvenes. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Ya. Ahora tenemos que ver el sumariz. Muy bien. A ver, vamos a ver. Sumariz lo que permite es calcular algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, voy a crear una variable llamada inprom, que va a ser simplemente el promedio de los índices. Así de simple. Ya está. Ahí está. He calculado un promedio. ¿Se puede calcular otros valores más? Sí, ¿no? Puedes calcular otros valores. Acá puedes agregar, por ejemplo, no sé. Acabo de poner, no sé, int bar, no sé. Y acá simplemente sería la varianza de los índices. Entonces, es súper, súper, súper práctico, bueno. Para que no sea tan largo, puedes bajarlo y también sale, ¿no? No hay problema. Estos cálculos simples se están haciendo, jóvenes, solo para que se entienda cómo funcionan esas funciones, ¿no? Quizás no tenga coherencia, es verdad, porque estamos haciendo ejemplos así. Solo quiero que se entienda, jóvenes, la utilidad, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el group by. El group by, jóvenes, ¿qué nos permite hacer? Nos permite hacer comparaciones, jóvenes. Entonces, al hacer comparaciones, muy bien. Sí, el video está transmitiéndose en vivo, jóvenes, en Facebook, ahí va a quedar, ¿no? Muy bien, jóvenes. En Group By, ¿qué me permite hacer? Agrupar, ¿no? El Group By más el Sumariz, lo que me permite es crear medidas de resumen agrupados, ¿no? Por ejemplo, agrúpame por fecha y que el promedio sea diferenciado, obviamente, por fecha. Si yo ejecuto este código de acá, automáticamente ya tengo el promedio, pero por fecha. Y eso lo hace mucho más interesante, ¿no? Y así. Por casi siempre el Group By con el Sumariz están
juntos, jóvenes, casi siempre. A ver, hablemos del left join, de los famosos cruces, ¿no? Para hacer cruces voy a crear otra base de datos llamada ponderadores. Voy a crear una nueva base de datos. Tengo datos y tengo ponderadores. Mira, la base de datos, de hecho, la data datos, como le puse yo, tiene índice, fecha y grupo. La data ponderadores tiene grupo y ponderador. ¿Qué es lo que tienen en común? La variable grupo. Es decir, eso lo voy a usar como llave, ¿no? ¿Se dan cuenta? Grupo, grupo. Entonces, a esta base de datos, llamado datos, por cierto le puse eso, le voy a agregar una variable llamado ponderador, joven. Muy bien, ¿cómo voy a hacer ello? Usando la función leftJoin. Voy a crear una base de datos nueva llamado datosJoin, que va a ser igual a la base de datos original, y que le aplique la función leftJoin usando la data ponderadores, y como llave use la variable grupo. Profesor, ¿por qué left join? ¿Y por qué no inner join? Porque mi objetivo es retroalimentar mi data original con la data de ponderadores. ¿Para qué? Para esto, jóvenes. Pues, para tener esto, ¿no? Mire, índice, fecha, grupo y ponderado. Entonces ya tengo una data más retroalimentada, ¿no? Pues ya, y así sucesivamente puedo hacer cruce con todas las tablas que yo necesite, jóvenes. Muy bien, eso es el objetivo de hacer yo famoso join. TidyR. TidyR, ¿para qué servía? Para pasar datos en formato long a un formato wide, ¿no? Horizontal y vertical, ¿no? Muy bien, para ello vamos a jalar la data iris. Esto ya lo conocemos, jóvenes. Esto ya lo conocemos, ¿no? La data iris nosotros ya lo conocemos. Ahí está, la data iris. Entonces lo que yo voy a hacer es agregar un ID. A la data iris le voy a crear una variable llamado ID usando la función mutate, y al final que seleccione el ID para que esté al primer lugar. ¿Qué es lo que he hecho acá? Lo único que he hecho es crear la base de datos que conozco, pero le agregué un identificador único. Y ese identificador lo he puesto al inicio con la función everything. Muy bien. Simplemente le agregué un identificador, jóvenes. No se asusten, jóvenes. Y de manera secuencial, ¿no? Del 1 hasta las filas que yo tengo. Muy bien. La función, el getter, ¿qué es lo que me va a hacer? Es la data en formato vertical, jóvenes. Entonces, voy a crear un objeto llamado iris vertical. Y le voy a decir, oye, que sea igual a la base de datos iris, pero aplícame la función getter. No le voy a poner nada. Automáticamente esta función getter va a reconocer cuál es el identificador, ¿no? Y simplemente ejecutamos. Ya está. Es decir, esta data iris que yo tengo acá, lo ha pasado a un formato de esta manera, ¿no? Mejor dicho, lo que ha hecho fue comprimirlo en 3 variables, ¿no? Todo esto en esto. Si me dan una base de datos de esta manera, fácil de analizar, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo una data de este tipo? Pues una data de este tipo es un poco más complicado, ¿no? Entonces tendría que darle una solución. Para ello usaría la función split. Lo único que tengo que hacer es aplicar la función split. Obviamente la data vertical. Y lo único que va a hacer es, miren, pasarlo a un formato horizontal, jóvenes. Es decir, un formato estándar que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, eso es, jóvenes. Súper, súper intuitivo, súper práctico, pero útil cuando tenemos esa necesidad de hacer el famoso pivoteo, ¿no? Entonces,
Eso es más que todo hacer el famoso pivoteo. Pasar o cambiar de formato de data, ¿no? Lubridate. Para Lubridate es básicamente lo siguiente, ¿no? Si tengo un formato de fecha de esta manera, ¿puedo cambiarla a un formato mucho más estándar quizás? Sí, la función es DMY en horas, minutos, segundos, ¿no? Tendrías que ejecutar este bloque de código y automáticamente esta fecha se pasa a esta. Entonces ya va a depender qué es lo que tú quieres o cómo deseas presentar tus fechas, ¿no? Quizás estás cómodo de esta manera, ¿no? No hay problema, ¿no? Pero si quisieras cambiar, también hay funciones que te permiten hacer ello, ¿no? Caso 2 tengo la función parse dataTemp. Si tengo esta fecha, también puedo pasarle a otro formato. Claro que sí, ¿no? Ahí está. Entonces, eso también lo hace interesante, Juan. ggplot2. Acá es lo que es visualización de datos, ¿no, jóvenes? A ver, vamos a ver. Acá. Muy bien. Gráfico de dispersión de puntos. ¿Qué necesito? Definir mi capa, mi ejes. Si yo grafico solo él, miren qué es lo que pasa. Solo tengo solo tengo mi eje, ¿no? Pero si yo le adiciono esta capa de puntos, mira qué es lo que tengo. Tengo los puntos. Pero si adiciono el título, tengo los puntos más mi título. Si le adiciono este Position Node Legend, lo único que me he hecho es quitar la leyenda. Esto de acá, el node quita la leyenda, pues. Si le agrego el face frap, lo que me va a permitir es diferenciar los grupos. Observen. Y listo, se acabó, Juanes. Profesor, pero no hay la leyenda. Pueden poner acá true y tendría que salir la leyenda, Juanes. Y todos felices. A ver, ¿dónde está la leyenda? Desapareció. Ya, ya. Si no me equivoco, solamente se excluye esta para que aparezca la leyenda. Ahí está. Entonces, tengo los puntos por tipo de especie y mi leyenda que me diferencia o que hace alusión a qué especie corresponde. Aunque esto es redundante, ¿no? Porque como ya tengo ya clasificados, no tiene el caso la leyenda, ¿no? Entonces hay que regresar esto y hay que correr nuevamente. Claro, la leyenda ya es acá un poco redundante, ¿no? Ya eso es lo interesante de hacer, jóvenes, el gráfico de dispersión o gráficos de visualización en general usando ggplot, ¿no? A ver, ¿qué más? La gggali, ¿no? Gggali también te permite hacer este tipo de gráficos. A ver, voy a ejecutar de frente, jóvenes, miren. A ver, vamos a ver qué pasa acá. Esperemos ahí unos segundos. Claro, va a demorar un poquito más porque está calculando todos los... Muy bien. Tienen que esperar porque está cargando. A ver, ¿dónde está? Ujú. Qué raro, no quiere correr. A veces se pone un poco especial el R, así que vamos a tener paciencia. Ahí está. Estos serían todos los gráficos que necesitarían, ¿no? Si se dan cuenta, es súper, súper útil, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Gráficos de densidad. La función ggreads, que permite hacer los gráficos un poco traslapados, se podría decir, ¿no? Ahí está. Son gráficos de densidad diferenciados por tipo de especie, ¿no? O sea, también es súper, súper interesante para hacer este tipo de gráficos.
Eh, Muy bien, vamos a hacer otro tipo de gráficos, pero cargando la base de datos que les he compartido también. Para leer un TXT, la función es read table. Le das, le das el nombre del archivo, la separación, la cabecera y lo demás es por default. Muy bien. Entonces lo único que tendrías que hacer es cargar la base de datos. Ahí acá, sombreamos y ejecutamos. Y ahí está la data, ¿no? Tiene 58.675 registros. Ahí está. Entonces lo único que tendrías que hacer es, por ejemplo, hay variables que tenemos que hacer una pequeña depuración, ¿no? Por ejemplo, hay una variable que tenemos que considerar solo valores positivos y que no tenga valores perdidos, ¿no? Lo que pasa si hay valores perdidos no tiene sentido. Tendríamos que hacer un tratamiento de imputación de datos y todo, ¿no? Pero no viene al caso en este momento, ¿no? Vamos a pasar a factores de las variables. Un gráfico de cajas es un famoso box plot, ¿no? Primero, ¿qué defino? Mi ggplot, le doy la data, las variables que voy a usar y defino ya no el geom point, ya no los puntos, sino boxplot. ¿Por qué? Porque voy a usar un gráfico de cajas. Y al final le doy una escala continua. ¿Por qué? Porque la variable que voy a usar es una variable continua, ¿no? Y automáticamente me hace el gráfico de cajas de la variable P21 por nivel educativo de la persona, ¿no? Eso es el gráfico de cajas. Pero si quieres diferenciar el gráfico de cajas por sexo, en vez de nivel, cambiarías por la variable sexo. Y lo único que haces es cambiar de variable, ¿no? Ahí está. Es el puntaje por diferenciado por sexo, ¿no? Y si quieres combinar nivel y sexo, entonces acá tengo sexo, acá tengo nivel, perdón, acá tengo el puntaje, y lo diferencio con phrase wrap usando la variable nivel, ¿no? Lo único que tendría que hacer es ejecutar este bloque y ahí tendría mi gráfico. En cada gráfico es nivel, la puntuación diferenciada por sexo, ¿no? Y así se puede hacer muchas más cosas, jóvenes, pero eh, hay que aprender desde lo más básico, ¿no? El objetivo de este webinar era hacer una pequeña introducción a la visualización y la manipulación de datos para que tengan al menos cierto conocimiento de lo que va a tratar el curso que vamos a ver, ¿no? Muy bien, jóvenes, esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención, jóvenes. Maricar, ¿Me puede escuchar bien, profesor? sí, ¿Se se me visualiza? Ya. sí. Muchas gracias a usted, estimado Magíster Luis Bautista. Excelente presentación. Como habrán visto, estimados investigadores, hemos recopilado o visto de manera breve algunas partes en lo que es RStudio, la visualización de datos, entre otros. Si bien quizás para algunos se les hace complejo ello, en el curso que se va a desarrollar, como se mencionó, pues se va a ir iniciando desde la parte más básica, desde el momento en el que instalamos este software que es RStudio. Como repito nuevamente, estimado magíster, excelente presentación. He quedado fascinada con ello y queremos saber si es que, bueno, nuestra audiencia tiene alguna preguntas o dudas que hacer a nuestro docente. Pueden hacerlas mediante su micrófono y también mediante el chat, ¿no? A quienes nos visualizan mediante Facebook Live también pueden hacer sus preguntas y con gusto estamos para responderlas. Excelente webinar, muy claro la explicación, una metodología excelente de entender. Felicito al expositor. ¿Me escuchan?
Se cortó el audio, creo. ¿Me escuchan o no me escuchan? Se le escucha perfecto, estimado. Sí, en primer lugar felicitar al expositor por su metodología, muy buena metodología, muy buena dicción, muy buen programa, muy buen dominio del sistema RStudio, realmente excelente el webinar. Muchísimas gracias, estimado Jorge Martínez. Mediante el chat tenemos una pregunta. Estimado magista, nos dice, ¿algún documento o archivo recomendado para tener el lenguaje de R? Sí, en la misma página el R tiene sus manuales, ¿no? En español también hay manuales, así que no hay problema. Hay bastante. Lo bueno que hay bastante material en Google. Pueden buscar ahí manuales en español, en cualquier idioma. Solo que hay más en inglés, ¿no? Eso es lo malo. Pero también hay un montón en español. Como es un lenguaje muy usado, ya hay bastante información, ¿no? Así que no se preocupen. Muchas gracias, estimado magista. Otra pregunta tenemos de Edwin Villarreal. ¿En qué tiempo se puede aprender lo básico para un trabajo de tesis de tipo cuantitativo? Em, bueno, es una pregunta un poco difícil, pero yo creo que eh, con el nivel básico que el R ya se puede hacer análisis cuantitativo, ¿ah? Porque en el análisis, en el módulo básico lo que vamos a ver es la instalación, lo que es variables, lo que es datos, lo que es estadística descriptiva y todo ello, ¿no? Ahí vamos a ver, y más que suficiente para hacer un análisis de tipo cuantitativo. Ya la parte de nivel intermedio vamos a ver modelos, ¿no? Regresiones, la parte de inferencia estadística y todo ello. Así que les invitamos para participar en el curso de R. Sí, les invitamos a cada uno de ustedes, estimados investigadores, a participar del curso que se va a aperturar en los próximos días. Como se dice, se enseñará desde la parte muy básica hasta un nivel intermedio avanzado para que así puedan potenciar sus investigaciones. ¿Alguna otra duda o consulta? Pueden hacerlo con total confianza. Como les digo, pueden activar sus micrófonos o si no, pueden escribirlas mediante el chat del Zoom o mediante Facebook Live. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muy buena y bonita la presentación. Felicito al docente. Yo estaba siguiendo los pasos con el estudio, pero parece que a momento hace un error. No sé si lo podría presentar para ver por qué hubo el error. No, yo, en mi caso, ¿no? No sé si podía presentar el... A ver, puede compartir su pantalla. No sé si tenga acceso. Sí, sí, gracias. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿No? Estaba siguiendo todos los pasos que usted decía. Y acá Ujú. comienza a decirme que hay un error cuando paso a este punto. A ver, a ver. A ver, ejecute. Aquí, Ah, ahí le falta instalar el Tallebrás. Ahí dice, no se pudo encontrar la función pip, ¿no? En las líneas primeras está la librería. A ver, puede subir, por favor. Ahí está. Esa sombree y ejecute. La línea 9. ok, gracias. Sí. A ver, sombree. Ya está. Ahora regrese a donde usted tenía el problema Ok. y sombree y ejecute nada. Siempre Ah, recomiendo sombrear y ejecutar. todos son diferentes, ¿no es cierto? No, Solo. el primero. Sí, ahí. Ah, ok. Y ahí está, ¿ves? Muy amable, gracias. Ya, ok. Muchísimas gracias por resolver aquí el problema, profesor. ¿Alguna Una, otra duda o consulta? sí, una consulta. Sí, Yo soy de adelante. profesión sociólogo, ¿ya? ¿Y qué nivel de estadística o nivel de matemática, no sé, debemos tener nosotros los sociólogos para utilizar digamos, este programa R de estudio? O sea, ¿qué es lo primero que debemos tener de conocimiento
teórico básicamente para entrar a este mundo de RStudio. Ya, Gracias. ok, muy bien. En primer lugar, el curso se va a hacer teórico y práctico. Para nosotros usar R, necesitamos saber la teoría, ¿no? Si no sabemos la teoría, no se puede usar. Entonces, no podemos usar, por ejemplo, hablar de media, mediana, o un cuantil, o un percentil en R si no sabemos la teoría. Entonces, el curso va a ser 50% práctico y 50% teórico. Entonces, vamos a ver primero la teoría. Vamos a ver, por ejemplo, estadística descriptiva desde cero. Terminado el tema, veremos laboratorio en R, ¿no? Entonces, la idea es teoría y práctica. Así que si que algún concepto no lo maneja, lo vamos a aprender en el curso también. Y respecto a los conocimientos matemáticos, básicamente los básicos, ¿no? Claro, a medida que avancemos vamos a tener que hablar ya de funciones y todo ello, pero también se va a ver en la parte teórica. Todo lo que se ve en la parte teórica va a ser trabajado en el laboratorio con R. Así que no tengan miedo por esa parte, Juan. Y como han visto, es súper intuitivo el R. Hemos hecho gráficos en cuestión de segundos, ¿no? Y se puede hacer muchas más cosas aún. Así que no se desanimen, por favor. Muchísimas gracias, Magíster. ¿Alguna otra duda o consulta, estimado? Con toda confianza, no se limiten a ello. Nuevamente les hacemos recordar que, bueno, estamos brindando el curso de RStudio desde el nivel básico hasta un nivel intermedio avanzado para que puedan potenciar todas sus investigaciones. Nos dicen, ¿se puede realizar tablas de frecuencias con R? Sí, se puede hacer todo, Mary, con R. Se puede hacer tabla de frecuencia. Si quieres, tú mismo lo puedes programar. O si quieres, puedes usar una librería que ya existe que te facilite las cosas, ¿no? Se puede hacer todo tipo de análisis, jóvenes. Estadístico, matemático, químico, físico, econométrico, político, un montón. Así que anímense a este curso que les va a gustar. Y como ya le dije, en otros países ya se está dejando de usar el SPSS y el Stata para hacer análisis e investigación. Lo que se usa ahorita es R, bastante R, ¿no? Muy bien, eso sería. Muchas gracias, Magíster. Nuevamente, les animamos a ser parte de este curso. Tendremos como docente a nuestro Magíster Luis Bautista, ya han visualizado un poco cómo es su metodología, saben que es muy interesante, muy interactiva. Entonces, pues anímense y tratemos de, bueno, aprender sobre este software, ¿no? RStudio. ¿Otra duda o consulta?